Entérate con Leslie. Soy Leslie Yatas Ramírez en la dirección y tenemos aquí nuestro bloque de actualidad a un reconocido politólogo, jurista y buen amigo, Manuel Bernales Alvarado, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Entérate con Leslie. Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, que es una excepción a días tan nefastos para la República y el mundo. Así es, Manuel. Y vamos a conversar contigo un tema muy interesante y que calza justamente con la coyuntura que vivimos actualmente como país, pero también en el mundo, ¿no? Que es la resignificación de la ética, la ciudadanía y los derechos humanos en el siglo XXI. Manuel, ¿podrías comentarnos este libro tan interesante del cual yo tengo entendido que eres uno de los autores en la sección de conferencias? Así es, aquí te lo muestro. Excelente. Muy Es bien, un para libro, todos los es lectores. un libro, es un libro que con el compilador principal, el profesor, filósofo y doctorado por varias universidades, Marcelo Lobosco, de nacionalidad argentina, pretendemos hacer una reedición actualizada de esta obra, que fue editada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, por la Asociación Olimpíada Argentina de Filosofía, que es una institución privada de carácter académico, fundada hace más de 25 años en el marco de la Universidad de Buenos Aires. No es de la universidad, sino que está en el marco de la universidad, y por eso tiene varias publicaciones. Lo más importante es que no se trata de una golondrina, se trata de un producto que se inserta en más de 25 años de trabajo de la Olimpiada de Filosofía, que acaba de terminar otra edición este año y que prepara la próxima. Eso es lo importante, la continuidad de un trabajo serio de argentinos, chilenos, uruguayos, algún peruano años atrás, de gente de México, de gente de Francia, hasta de gente de la India y de Japón. Eso es muy importante porque no estamos acostumbrados aquí en el Perú a participar o a tener acceso a una institución de este tipo. Yo tuve el privilegio de tenerla como funcionario de la UNESCO. Y gracias al programa de filosofía y ciencias sociales de la UNESCO, en el subrubro de filosofía y democracia, es que hicimos un trabajo desde conjunto, ¿no? Conjunto con el Ministerio, con la de Educación, con la universidad, con los profesores de filosofía del Uruguay también y del Brasil, y que resultó en esta obra que te voy a leer algunos de los principales autores que están aquí, que son distinguidos profesionales, profesores de la universidad y de otras. Eduardo Bianchini, la profesora Alcira Bonilla, varios de derecho de tu campo, que te han trabajado filosofía del derecho. Marcelo Lobosco, el editor, es profesor específicamente en el tema de filosofía del derecho. Beatriz Gerhmann, Rita Novo, profesora de Félix Schuster, que falleció infelizmente, Alicia Segal, y el profesor filósofo, ya no tan joven, pero sí de los menos antiguos de Francia, Patrice Vermeuren, que también enseña en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay y en Bélgica, y me parece que también en Holanda. Entonces, ¿cuál fue el esfuerzo de este libro? ¿Cuál es la idea rectora? La idea rectora es, en el advenimiento del siglo XXI, repensar la ética, una ética que en algunas frases se llamó, tú recordarás seguramente, ética de la especie humana, pero de la especie humana que está formando parte de un ecosistema. La especie humana existe a la vez que el ecosistema. O sea, ahí hay una visión
como con dos grandes dimensiones, antropocéntrica y ecocéntrica al mismo tiempo, cosa que se había dado en sociedades y en corrientes antiguas, pero que prácticamente se tenían divorciadas con el exceso de la búsqueda de la ganancia o del poder, el dinero o el poder. Segundo, la ciudadanía. La ciudadanía no contemporáneamente está muy distante de la ciudadanía griega, por ejemplo, que funda las bases occidentales, no universales, sino occidentales de la democracia, que era una ciudadanía en una sociedad esclavista. En cambio, ahora hablamos de una ciudadanía para toda la especie y una ciudadanía en la cual haya igualdad. La gente dice igualdad de derechos, yo digo igualdad de derechos y de deberes, superando las condiciones de existencia, porque si las condiciones de existencia son desiguales, el logro de una igualdad de derechos y deberes de los miembros de la especie, varón o mujer o cualquier variante que quieran escoger de su conducta, no podría realizarse. No. Y eso hoy día le llamamos pobreza, extrema pobreza, dictadura, alienación, como sea. Y esta lectura, esta idea central de ver qué significa la ética y la ciudadanía y los derechos humanos en el siglo XXI, que no es exactamente lo mismo que cuando Vitoria y otros del periodo de auge de la reflexión salmantina, particularmente en España, ¿no?, afirman la transversalidad entre estados, el valor transterritorial de los derechos humanos. No es lo mismo, porque habían circunstancias históricas y particularmente muy diferentes a las de hoy. Entonces, hacemos un esfuerzo muy grande. Y en segundo lugar, la otra idea es que pensábamos que esto podía revisarse a su vez. Y a los 20 años de este trabajo, esperamos, y más tarde voy a tener una conversación con el doctor Lobosco desde Buenos Aires, esperamos que el próximo año, 20 años después, como quien dice, 20 años no es nada como el tango, se vuelva a editar este libro, que en tercer lugar tiene una característica, es bilingüe. Es el único libro bilingüe, por desgracia debería haber más, ¿no? Debería haber más, por supuesto, pero es el único libro bilingüe sobre el tema de ética y derechos humanos y el tema politológico ahí metido también, no como tema central, sino como el condicionamiento, como la circunstancia, el circumstare, como se diría en latín. Entonces, haremos el esfuerzo de una reedición 20 años después, con las mismas autoridades, y esperamos que sea con Eudeva, pero con un añadido en cuarto lugar, que sea accesible en Internet. Tendrá entonces una presentación y un proemio, como le querramos decir, una introducción y un colofón. Manuel, me gustaría justamente para poder dosificar este tema, resignificación de la ética, la ciudadanía y los derechos humanos. Tú has empezado diciendo que, bueno, vivimos una nefasta crisis política en el Perú, sobre todo. Entonces, ¿de qué manera no puede la ética no ayudarnos en estos momentos para poder establecer una línea conductual ética en el Perú? Hemos visto no solo temas de corrupción que daña la función pública, funcionarios públicos que están en sus cargos, que no se condicen, ¿no?, con los valores institucionales de la entidad a la que pertenecen. Eh, y vemos pues una guerra de todos contra todos, prácticamente en lo político. Y eso debilita nuestras instituciones aún más de la que ya están, ¿no?, dentro de esta democracia tan frágil que vivimos en el Perú. Entonces, ¿cómo ajustamos
este resignificado de la ética aplicado en esta crisis? Yo diría que es un trabajo cuesta arriba, pero yo tengo en cuenta algo que algunos profesores de tu distinguida universidad y querida San Marcos lo han recordado. En San Marcos también en la Católica y en otras universidades se Bueno, yo ha... soy de la San Martín, pero tengo colegas y grandes maestros de la San Marcos que me han enseñado, ¿no? Bueno, yo pensé que eras de San Marcos, pero también en la San Martín, por supuesto. Sí, soy de San Martín, pero sí tuve grandes maestros sanmarquinos en mi carrera de Derecho, eso sí. Y te conocí en San Marcos por una invitación que nos hizo el Así entonces director y fundador de la Escuela de Ciencia Política en la Facultad de Derecho, así es. el profesor Paco Miro Quesada, donde además estaban viejos amigos que en Ah, algunos casos fuimos contendientes, no enemigos políticamente, en sí, nuestra época estudiantil. así es. Hay felizmente hoy día una red de universitarios de gran calidad que cultivan lo que tú cultivas y que tienen una conducta ejemplar en varias universidades públicas y privadas, y gracias por tu precisión de ese tema. Lo que quiero decir es que la búsqueda del sentido de la vida, del mejor sentido de la vida, lo enseñó una persona que era un psiquiatra y psicólogo desde donde vivía, en un campo de concentración. Ahí nos enseñó el sentido de la vida. Y si esa persona desarrolló toda una corriente de psicología y de psiquiatría sobre el sentido de la vida, eso nos puede hacer ver que también nosotros, en medio de estas nefastas circunstancias, podemos encontrar un sentido de la vida que subraye una palabra para empezar: el respeto. El respeto por uno mismo, el respeto por otras personas, el respeto por la naturaleza, el respeto por los que difieren, porque muchas veces se olvida que de las diferencias surgen nuevas ideas y surgen mejoras. Pero para mí la palabra clave es el respeto. Y el respeto no existe fuera de una arquitectura, de una anatomía, fisiología e higiene ética. No es lo mismo que mores, que costumbres. Podemos tener buenas costumbres, buenas mores y malas costumbres, pero nadie en su sano juicio puede pensar que hay una buena ética y una mala ética. Eso tiene que ver con la racionalidad y con aquellas cosas que surgen de lo que es uno mismo y del análisis de la circunstancia. Ortega y Gasset decía: el ser humano, no estoy citando textualmente, decía, yo soy yo y mi circunstancia, y con variaciones en las circunstancias, pero entonces hay un yo en el ser humano, varón o mujer, que busca el bien, busca la verdad. Y esto se hace encontrando no facilidades, sino oposiciones, porque al mismo tiempo todos nosotros somos frutos de una evolución, independientemente de teorías evolucionistas o deístas. Independientemente de eso, somos frutos de una evolución en la que compartimos genes, y los más cercanos es con los chimpancés. Y eso quiere decir que hay una raíz también de orden no racional en los seres humanos, y que la ética permite superar esas pulsiones y esas tendencias que no son racionales en el ser humano. Y eso permite además mejorar la reflexión sobre uno mismo, porque hay gente que reflexionan sobre sí mismos para ver cómo perfeccionan la maldad. No voy a citar Entonces, ejemplos. la convulsión que vivimos en estos momentos de crisis política, de este escenario, ¿no? De confrontación mutua entre funcionarios públicos, órganos, ¿no? Poderes del Estado,
que me recuerda mucho, ¿no?, al quinquenio de PPK, en esa ebullición del quinquenio de PPK, y que esto terminó con el cierre del Congreso. Pero el tema es que, por lo que te escucho, ahí saco dos reflexiones. Nos falta madurar el tema del respeto, ¿no? Del respeto primero a uno mismo para poder respetar al de los demás. Y dos, que producto de esta crisis es también la expresión de este cúmulo de irracionalidades, de esa pulsación irracional que el ser humano tiene escondido dentro de sí, y que se necesita que la ética entre nuevamente a regresarnos al cauce de la racionalidad, ¿no? Es por Sí, lo que creo haber interpretado la relación del tema del libro con la crisis que vive nuestro país. y permíteme añadir algo más, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Estamos viendo la antiética en la geopolítica mundial. Ejemplos sobran, sobran los ejemplos, pero también la ética es fundamental para los negocios. Hoy día, no solamente las cumbres, las altas cumbres empresariales y estatales del capitalismo mundial, incluido China en alguna de sus declaraciones, incluido los iraníes en otras declaraciones, incluido los rusos en otras declaraciones, afirman que es necesario un mínimo de reglas del juego limpias, o sea, algo éticas, cuando no se quiere decir ética, en el desarrollo de la actividad empresarial. Y esto viene de una antigua tradición tanto sociológica, económica como politológica. Un pequeño ejemplo que lo aprendí hace muchos años, pero que nos lo recordó la profesora Patricia del Hierro de la Universidad del Pacífico. Y es que el Adam Smith no fue solo un economista que hablaba de la libre empresa, era sobre todo un autor que preconizaba la ética. Y esa es una de las ideas centrales de su pensamiento, que no es el mío, pero reconozco ese valor allí, allí presente. Entonces, la ética es importante para la política, es importante para los negocios y es importante en una cuestión que nos permite mejorar o empeorar, la educación, mi querida doctora, la educación. Y ese es el esfuerzo gigantesco, por eso yo feliz de colaborar contigo y otros amigos, con todo, con el mejor deseo y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque sin educación seguimos cuesta abajo. Yo hablo y he escrito de que nuestro país vive en el contexto de un mundo donde se han perdido valores, caen unos, empiezan a surgir otros. Por ejemplo, en algunas cuestiones de un desmedido y desmesurado que llaman enfoque de género, hay personas que aceptan la mutilación asistida para cambiar de genitales como si fuera un derecho humano, pero desde otro punto de vista médico es una mutilación asistida que no puede tener el mismo peso que la asistencia a los niños que están por nacer o recién nacidos. Esas son las alteraciones de las interpretaciones basadas en las mores, en las costumbres, que unas surgen, otras bajan y no en la ética. Entonces necesitamos superar eso y la deseducación que vive nuestra república hace muchos años. Yo, Y sí, sí, sí. No, sí, le corté, sí. te quería decir que también como parte de ese esfuerzo que tuve el privilegio de servir en los años en que trabajé, ya no como consultor, sino como funcionario internacional de la UNESCO, vamos a reeditar este otro libro. Manuel, mire, qué interesante. ¿Y qué dice? Ilusión del buen gobierno, ¿no? La ilusión de un buen Exactamente. gobierno. Interesante, uno de mis temas favoritos cuando hablo del tema de la gobernabilidad. Quiero despedir el programa con esta siguiente reflexión. Has hablado de la ética, de la ciudadanía,
hemos hecho esta comparación con la crisis que vive el Perú, el mundo, que es un verdadero trompo, ¿no? Que no tiene el horizonte adecuado por donde terminar los destinos de la humanidad. Y por otro lado, yo creo que esta confrontación que vivimos en el Perú entre órganos, funcionarios, el poder siempre va a ser, en realidad, de una potente seducción para quien lo tenga y lo use, ¿no? Y lo pueda ejercitar. Pero me doy cuenta que también cuando no se tiene esta línea ética, desquicia, ¿no? Desquicia el uso del poder cuando no se tiene o no se va de la mano con la ética. Vemos hoy realmente un escenario desquiciado, ¿no? Desquiciado en lo político, desquiciado sobre todo también en lo jurídico, porque hay diversidad, ¿no? De discusiones académicas que en lugar de contribuir nos abren muchos horizontes abismales que no ayuda, ¿no? A consolidar o fortalecer el Estado de Derecho. Pero en realidad no se pretende, no se puede, no se ejerce el poder con esta línea conductual de ética, pues nos vamos a un desquicio total, ¿no? Y es lo que vivimos a menudo en el Perú, ¿no? Cuando no se tiene realmente el valor de poder ejercer el poder como es debido. 30 Así es. segundos, Manuel, para despedir el programa. Última reflexión. Muchas gracias. Un pequeño añadido, un micro colofón. El respeto, en la perspectiva de la que tú has dicho, me lleva a la última reflexión final. Mientras no introduzcamos con fuerza una mejoría en la buena calidad de la educación, mucha gente dice, quiero una educación de calidad, pero no dice si es buena, mala, excelente o pésima. La calidad se entiende que es de buena calidad, pero hay que especificarlo, porque hasta en el uso del lenguaje estamos mal. O sea, mientras no hagamos una superación de la pésima calidad de la educación en todos los niveles y modalidades, vamos a estar atrapados en una destrucción institucional en el campo político, económico, educativo. No necesito dar ejemplos de tesis truchas o cosas por el estilo. Bueno, eso es una cuestión fundamental porque sin instituciones que tengan una buena arquitectura, que sean evolutivas, pero que conserven su esencia de principios jurídicos, filosóficos y éticos, no podemos salir adelante como república, como país, que es mucho más complejo que salir como monarquía. Eso es relativamente más fácil. Por eso las dictaduras de hoy tienen más solidez que las fórmulas institucionales democráticas en cuanto a la efectividad de sus decisiones y de sus actos, me refiero, ¿verdad? En síntesis, creo que es importante juntar la ética también con la construcción de mejores instituciones educativas, económicas y políticas, porque si queremos vivir en democracia y tener un buen gobierno, no podemos dedicarnos a destruir instituciones, sino a construirlas. Muchísimas gracias, Manuel, por esta entrevista muy interesante y será hasta una nueva oportunidad y felicidades por la reedición de este buen libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, una feliz Navidad para ti, tu familia y tus colegas, tanto de San Martín de Porres, Católica, San Marcos y de cualquier otra universidad con quienes trabajas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Felicidades.